muralla se encuentra la renombrada Puerta Oriental, esa misma que resalta entre todas las demás. Durante incontables generaciones, la Puerta Gorda de Jerusalén ha permanecido sellada, tal como lo predicen las antiguas profecías. Según las Escrituras sagradas, esta entrada seguirá cerrada hasta el esperado regreso de Jesucristo. Sin embargo, recientemente se ha registrado un suceso sorprendente que desafía lo establecido. Este fenómeno inesperado ha generado gran revuelo entre eruditos y fieles, quienes interpretan este cambio como una señal trascendental de lo que podría venir. La atención de comunidades de todo el mundo se ha centrado en este acontecimiento, a la espera de que nos revele pistas sobre el porvenir espiritual y histórico. Diversos informes aseguran que este emblemático portón ha sido abierto de manera enigmática. ¿Será esto una manifestación de lo divino? Estamos siendo testigos en este preciso instante del cumplimiento de una profecía milenaria. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido para descifrar el misterio y entender la posible conexión con el inminente retorno de nuestro Salvador. Es importante destacar que la Puerta Gorda ocupa un lugar central en debates religiosos, siendo fundamental para el judaísmo, el cristianismo y el islam. El suceso ha despertado la curiosidad tanto de expertos como de devotos, que analizan cada detalle en busca de respuestas. Las diversas comunidades se han sumergido en profundas discusiones con la esperanza de que este acontecimiento arroje luz sobre los tiempos venideros y renueve la fe de sus seguidores. En el corazón del recinto se sitúa la Puerta Gorda, conocida también como la Puerta del Abismo, un lugar cargado de significados proféticos y marcado por intensas tensiones políticas. En el año 2003, las autoridades israelíes decidieron sellarla para evitar excavaciones no autorizadas relacionadas con grupos vinculados a Hamás. No obstante, el 14 de febrero de 2019, el Waqf jordano reabrió el acceso para las oraciones musulmanas, lo que reavivó viejos conflictos y tensiones en la zona. A pesar de los esfuerzos de mantenerla clausurada, los palestinos continúan accediendo, mientras que la comunidad islámica impulsa la idea de convertirla en un centro de oración y actividades religiosas. Este sitio ha sido objeto de continuas disputas y se mantiene como un punto neurálgico tanto en la geopolítica como en la interpretación de antiguas profecías. La controversia en torno a esta puerta no solo refleja la complejidad del conflicto regional, sino que también genera debates apasionados en el ámbito espiritual, evidenciando la profundidad y el impacto de su significado en distintas culturas y religiones. Esta lucha histórica se ha forjado en el cruce entre lo terrenal y lo divino, evocando pasiones y creencias que trascienden épocas. Cada enfrentamiento y decisión tomada en este conflicto resuena en el alma de quienes buscan respuestas en lo sagrado, alimentando una fe inquebrantable y una esperanza por tiempos de redención. Bien, continuemos. ¿Qué hace que la Puerta Gorda sea tan significativa? ¿Por qué ha sido clausurada en repetidas ocasiones a lo largo de la historia? ¿Cuál es el misterio detrás del cementerio que se extiende justo frente a ella? En este episodio nos adentraremos en las raíces teológicas, históricas y arqueológicas de este emblemático portal ubicado frente a la imponente montaña de Olivos en Jerusalén. Exploraremos a fondo los enigmas que envuelven a la Puerta Gorda, desentrañando sus episodios de cierre y apertura. A través de un viaje por la historia y la fe, descubriremos cómo cada capa de su pasado ha forjado un legado que inspira tanto a eruditos como a devotos, consolidándola como un símbolo de resistencia y esperanza. Sellada durante siglos, esta entrada posee una carga religiosa e histórica extraordinaria,
Considerada la puerta más antigua de la ciudad, en su tiempo fue el acceso directo al templo judío, y hasta el día de hoy los fieles suplican su reapertura en espera de un acontecimiento divino. A lo largo de la historia, este umbral ha sido testigo silencioso de rituales y tradiciones inquebrantables. La fe que se deposita en sus muros se renueva con cada plegaria, mientras generaciones enteras encuentran en este sitio el eco de un pasado glorioso y la promesa de un futuro sagrado. A lo largo de los siglos, la Puerta Gorda ha experimentado repetidos cierres y aperturas. Se dice que fue sellada por primera vez en el año 810 bajo las normas musulmanas, reabierta en 1102 por los cruzados y posteriormente clausurada nuevamente por Saladín. En 1541, un sultán otomano conocido como Solomón restableció su cerradura, la cual permanece vigente hasta nuestros días. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cada uno de estos episodios no solo refleja cambios en la dominación política y religiosa, sino que añade un velo de misterio y reverencia a su historia. La sucesión de cierres y aperturas resalta las vicisitudes de épocas marcadas por conquistas, conflictos y renovaciones, haciendo de este portal un testimonio viviente de la lucha entre lo sagrado y lo profano. Aunque su fachada actual es del siglo XVI, diversas evidencias sugieren que sus orígenes se remontan a tiempos aún más antiguos, posiblemente al período del primer templo de Salomón. Durante la era del Segundo Templo, esta entrada era conocida como la Puerta de Shushan, y la tradición judía relata que los exiliados que regresaron trajeron consigo una imagen de la capital persa, en honor a los monarcas que colaboraron en la reconstrucción del templo. Este legado ancestral le confiere a la Puerta de Shushan una dimensión simbólica que trasciende el tiempo. Su historia se entrelaza con episodios de fe, sacrificio y esperanza, estableciendo un vínculo inquebrantable entre el pasado glorioso y las aspiraciones espirituales del presente. El significado profético de la Puerta de Shushan es innegable. Frente a esta antigua estructura se despierta un sentimiento de orgullo y devoción, ya que muchos creen que en sus muros se oculta la clave de un inminente suceso profético. A pocos pasos de la Puerta de Shushan, en la montaña de Olivos, se extiende un extenso cementerio judío de gran relevancia. Este lugar emblemático no solo representa un hito histórico, sino que también se convierte en un escenario cargado de misticismo y expectación. La cercanía del cementerio fortalece el vínculo entre la memoria ancestral y las profecías venideras, encendiendo la esperanza de presenciar un momento decisivo en la historia espiritual. Este sitio es venerado como sagrado, ya que se halla íntimamente ligado a la profecía bíblica sobre la llegada del Mesías. Según Zacarías 14:4, se profetiza que en aquel día los pies del Mesías tocarán la montaña de Olivos, situada justo al oeste de Jerusalén.
Además, la montaña se elevará en su centro, generando un valle, mientras que las colinas circundantes se dividirán hacia el norte y el sur. La imagen evocada por esta profecía no solo inspira un asombro profundo, sino que también posiciona a este lugar como el epicentro de un evento trascendental. Cada detalle de esta visión ha alimentado la esperanza de generaciones enteras, haciendo de la montaña de Olivos y sus alrededores un santuario de fe y anhelo por la redención. La profecía indica que, en ese instante, se formará un gran valle y las montañas se apartarán, dividiéndose en dos direcciones, lo cual simboliza la entrada del Mesías a Jerusalén a través de la puerta de Shushan. La tradición judía también sostiene que, cuando este acontecimiento se haga realidad, se producirá la resurrección de los justos. Este relato milenario no solo alude a un suceso sobrenatural, sino que además enciende la llama de la esperanza en el corazón de quienes creen en un renacer espiritual. La expectativa de la resurrección se ha convertido en un pilar fundamental de la fe, llenando de luz y promesas a aquellos que anhelan presenciar el cumplimiento de un destino sagrado. Esta profunda creencia ha llevado a cientos de judíos a congregarse en la montaña de Olivos en sus últimos momentos, con la esperanza de ser los primeros en presenciar este milagro divino. El significado espiritual que encierra este legado hace que la reiterada clausura de la puerta despierte numerosas preguntas. ¿Será que a lo largo de la historia han existido fuerzas destinadas a impedir el cumplimiento de la profecía? ¿O se trata, por el contrario, de una parte esencial del plan divino? La intensidad de esta convicción ha marcado el destino de innumerables vidas, convirtiendo la espera en un compromiso inquebrantable con la fe. Cada generación se cuestiona si el sellado de este emblemático portal es una estrategia para preservar su misterio, o por el contrario, una manifestación del orden celestial, diseñado para conducirnos hacia un futuro de redención y transformación. Recuerda darle like a este video y suscribirte para seguir descubriendo juntos estas fascinantes revelaciones. Tus reflexiones son muy importantes, así que comparte tus opiniones en los comentarios. Ahora retomemos el tema. Las narrativas sobre los difuntos que se han dado cerca de la Puerta del Oeste se cuentan entre las más impactantes del mundo, evidenciando el profundo significado espiritual que envuelve este lugar. Esta fascinación por los relatos de muerte no es fortuita. Cada historia refuerza la conexión ancestral entre lo terrenal y lo divino, mostrando cómo este sitio ha sido testigo de tradiciones y misterios que cautivan e inspiran a quienes lo conocen. Existe la convicción, inspirada en las palabras del profeta Ezequiel, de que cuando llegue el Mesías, éste descenderá desde la monta de Olivos y accederá a Jerusalén por medio de esta entrada. En el capítulo 44 de Ezequiel se declara que dicha puerta quedará sellada y nadie podrá cruzarla, ya que el propio Dios de Israel la utilizó como vía sagrada. Este mensaje ha encendido la pasión de los fieles, quienes interpretan la clausura de la puerta como parte del plan divino. La idea de un acceso exclusivo para lo sagrado estimula la esperanza de un futuro marcado por una intervención celestial, conectando las antiguas profecías con la realidad actual. Por ello, la puerta permanecerá cerrada, reservada únicamente para el príncipe. Se profetiza que este príncipe se sentará en el umbral para compartir el pan en presencia del Señor. Esta imagen simbólica refuerza la noción de un paso sagrado, accesible solo a aquel que actúe como representante divino. El príncipe, como figura central, mediará entre lo celestial y lo terrenal, añadiendo una capa de misticismo y solemnidad a la profecía. Además, se afirma que el mismo patrón se repetirá. El príncipe ingresará por esta puerta y saldrá por ella de igual manera.
Según Ezequiel, en los últimos días la gloria de Dios retornará al templo a través de la puerta del oeste, tal como ya sucedió cuando la majestuosa presencia del Señor iluminó la casa divina por este mismo conducto. Esta dualidad de entrada y salida enfatiza el ciclo eterno de la divinidad en el templo, simbolizando la continua renovación de la presencia sagrada. Cada mención de este pasaje invita a reflexionar sobre la trascendencia de lo divino y a mantener viva la esperanza en la promesa eterna. No obstante, la importancia de esta puerta va mucho más allá de lo meramente profético. A lo largo de la historia, ha jugado un papel crucial en el plan de expiación y redención de Dios. Desde tiempos bíblicos, se la ha vinculado con Yom Kippur, el Día del Perdón, cuando el príncipe dirigía rituales sagrados en la Monta de Olivos, justo frente al templo. Esta conexión histórica y espiritual no solo enriquece la leyenda de la puerta, sino que también la erige como un símbolo viviente de fe y esperanza. Cada tradición y rito asociados a este sitio reafirman la idea de que la búsqueda del perdón y la redención es parte integral del destino colectivo, invitando a los creyentes a mantener viva la llama de las antiguas promesas y a confiar en un futuro lleno de luz. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En Yom Kippur, la jornada de mayor solemnidad en el calendario judío, la puerta de Shushan, conocida también como la Puerta Occidental, se erigía como el epicentro del rito de expiación nacional. En ese contexto sagrado, se escogieron 2 felinos en dicha entrada. Uno fue ofrecido en sacrificio en el templo como parte de un rito de purificación ritual, buscando limpiar espiritualmente a la comunidad. Paralelamente, el otro felino, al que se aludía como el gato salvaje, recibió simbólicamente la carga de las transgresiones de Israel, según la designación del príncipe. Este animal fue entonces conducido a través de la puerta occidental, cruzando el valle de Kidrón hasta alcanzar la espesura de la selva judía, tradicionalmente en una colina. Algunas versiones tradicionales sostienen que existió un puente que permitió al felino transitar el valle sin entrar en contacto con los cementerios, evitando así que la impureza ritual se extendiera entre el pueblo. Para los cristianos, la puerta occidental adquiere un significado profundamente simbólico. Mientras que en el antiguo convenio, el felino salvaje partía por esa puerta para cargar los pecados de Israel. Los creyentes interpretan que Jesús utilizó esta misma entrada para expiar a toda la humanidad. En el libro de Zacarías se proclama con júbilo: regocíjense grandemente, oh hija de Sión, llora y alaba, oh hija de Jerusalén, porque tu rey se acerca, justo y victorioso. De igual forma, muchos sostienen que la profecía se materializó cuando Jesús descendió del Monte de los Olivos e ingresó a Jerusalén por la puerta occidental en el Día de las Palmas. Este acto, celebrado con clamores de Hosana y levantadas palmas, se interpretó como el reconocimiento de Jesús como el Mesías enviado por Dios, conectando el antiguo rito de expiación con la esperanza de salvación. La narrativa vibrante refuerza la idea de que este gesto fue una declaración de fe y redención para toda la humanidad. La entrada triunfal de Jesús, sin embargo, tomó un giro dramático. Apenas 4 días después, fue crucificado, llevando consigo el peso de los pecados del mundo, en cumplimiento de la profecía descrita en Isaías 53.
Los mismos que lo aclamaban como rey se sumieron en la tristeza y el desconcierto ante su sacrificio, aunque persiste la creencia de que su regreso marcará un acontecimiento distinto y renovador para la humanidad. Además, la tradición cristiana vincula la puerta occidental con los eventos apocalípticos del fin de los tiempos, como se alude en las Sagradas Escrituras, particularmente en el libro de Hebreos. Este simbolismo se vio reforzado históricamente cuando, en el siglo XV, durante la reconstrucción de las murallas de Jerusalén por el rey otomano Suleimán el Magnífico, se difundió el rumor de la inminente llegada del Mesías judío. Ante tales presagios, las autoridades de la época convocaron a destacados rabinos para interpretar el significado de aquel anuncio, dejando una huella que ha mantenido su vigencia a lo largo de los siglos. Los rabinos sostuvieron que, al arribar el Mesías, éste ingresaría por la puerta del oeste, desmantelaría a los gobernantes foráneos y fundaría su reinado en la tierra. Temerosos de la realización de tal augurio, Suleimán decretó el cierre de la puerta y mandó erigir un cementerio musulmán justo enfrente, convencido de que la llegada del Mesías se vería obstaculizada. Ningún ser venerado en la tradición judía cruzaría un lugar sagrado destinado a sepultar, ni podría acceder a una entrada clausurada. Esta medida drástica buscaba impedir el advenimiento de la salvación profetizada, mientras se recordaba la modesta entrada de Jesús en su primera venida, quien llegó de forma humilde, transitando por caminos ordinarios y acompañándose de símbolos sencillos. Sin embargo, se afirma que en su retorno, Jesús se presentará como un guerrero imponente, avanzando a bordo de un majestuoso canino blanco, emblema de triunfo y fortaleza. En su primera manifestación en la tierra, se entregó en sacrificio para redimir los pecados universales, pero su regreso traerá consigo el ajuste de cuentas divino para aquellos que rechazaron su gracia y misericordia. Esta transformación en su manifestación sugiere un cambio radical en su misión, de la humildad redentora a la implacable ejecución del juicio divino, marcando así un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Durante su primera etapa en la tierra, se narra que los ojos de Jesús se inundaron de compasión, reflejo de un profundo amor por los desamparados y por la ciudad de Jerusalén. Se cuenta que derramó lágrimas en la tumba de Lázaro y en cada rincón dolorido de la ciudad, demostrando un vínculo íntimo con el sufrimiento humano. En contraste, se prevé que en su regreso, su mirada arda con la intensidad del fuego, simbolizando no solo la justicia, sino también el ejercicio implacable de su autoridad como rey y juez, una visión que despierta tanto temor como esperanza. En su primera encarnación, Jesús transitó caminos empapados, siendo coronado con instrumentos de castigo, mientras su sangre se derramaba en el cumplimiento de cargar los pecados de la humanidad. Este sacrificio se erigió como el acto supremo de redención para todos. Por el contrario, en su segunda venida se prevé que será investido con la gloria que emana de todas las naciones, reclamando su legítimo trono como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que representará la culminación de una profecía largamente esperada y confirmada en cada visita a este lugar sagrado que narro con convicción. Se profetiza que al retornar, Jesús descenderá al valle de Kidrón y se acercará a la puerta del oeste, la cual se abrirá de manera sobrenatural, tal como se anunció en el Salmo 24. Posteriormente, ascenderá la montaña del templo para instaurar su reino eterno, enfatizando la importancia simbólica y espiritual de esta entrada milenaria.
Más allá de su trascendental papel en las profecías bíblicas, la Puerta del Oeste continúa siendo objeto de intensos debates arqueológicos y teológicos, atrayendo a estudiosos y creyentes que buscan descifrar sus enigmas y la influencia que aún ejerce en la historia y la fe de innumerables generaciones. En Romanos 12:18, el apóstol Pablo nos invita a esforzarnos por vivir en armonía con todos, siempre que dependa de nosotros lograrlo. Esta exhortación nos recuerda la responsabilidad individual de buscar y mantener la paz, aún en medio de circunstancias adversas. Además, este pasaje nos impulsa a reflexionar sobre la importancia de construir puentes de entendimiento y empatía en nuestras relaciones diarias, enfatizando que la convivencia pacífica es un objetivo alcanzable a través del compromiso personal y la resiliencia ante los retos que puedan surgir. A lo largo de las Escrituras, la serpiente se ha utilizado como emblema de Satanás, el gran embaucador que apartó a la humanidad de la cercanía con Dios. Desde la narrativa del Génesis hasta la visión apocalíptica en la Revelación, esta figura se asocia frecuentemente con el engaño y la destrucción. Sin embargo, en diversas culturas, el símbolo de la serpiente también adquiere matices de renovación y transformación, evidenciando la dualidad de su significado. Recientemente, un suceso extraordinario alteró la calma en la montaña del templo, un sitio destinado a evocar la serenidad divina. Durante una reunión de oración, apareció de forma inesperada una serpiente, desatando pánico entre los presentes. Este acontecimiento dejó una huella imborrable, ya que las serpientes se han vinculado en numerosas tradiciones religiosas con la maldad, la mortalidad y la corrupción, tanto en la Biblia como en el Corán. Según el relato del Génesis, la astucia de la serpiente provocó la caída de la humanidad, un tema que se repite a lo largo del Antiguo Testamento. La imagen de este astuto engañador se mantiene como un símbolo del mal, aunque algunas tradiciones alternan esta interpretación, viéndolo también como un signo de cambio y reinicio espiritual. En paralelo a estos relatos, en 2011 se registró un fenómeno asombroso en Jerusalén. Una formación luminosa, similar a la imagen de un objeto volador no identificado, fue captada ascendiendo sobre la ciudad y acelerando a una velocidad sorprendente. Este y otros sucesos inexplicables en los cielos sobre la montaña del templo han suscitado interrogantes sobre su posible conexión con los presagios celestiales anunciados en las Escrituras. ¿Serían acaso las señales del segundo advenimiento que Jesús anticipó? Diversos testimonios de los habitantes de Jerusalén han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados, lo que ha avivado el debate sobre su significado. En 2022, un dron militar estadounidense logró capturar la imagen de un orbe metálico misterioso en Oriente Medio, intensificando aún más la especulación. Curiosamente, muchos de estos intentos de documentar estas anomalías resultan en fotografías con imágenes distorsionadas o excesivamente iluminadas, lo que añade un aura de misterio a estos fenómenos. Este cúmulo de eventos y relatos enigmáticos invita a la reflexión sobre la intersección entre lo celestial y lo terrenal, y plantea la posibilidad de que los cielos nos estén enviando mensajes que, interpretados a la luz de las profecías bíblicas, podrían marcar el inicio de una nueva era en la historia espiritual de la humanidad. Esto solo ha aumentado el enigma, despertando interrogantes sobre quién o qué se esconde tras estos sucesos. Con numerosos videógrafos prefiriendo el anonimato, es natural que prevalezca el escepticismo. La Biblia nos exhorta en repetidas ocasiones a mantenernos alerta y vigilantes, invitándonos a no bajar la guardia ante lo desconocido.
Además, esta incertidumbre insta a la comunidad a cuestionar la fuente y el propósito de tales manifestaciones, generando un debate constante entre aquellos que buscan respuestas y quienes se resisten a aceptar lo inexplicable sin pruebas concluyentes. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sed prudentes y mantened la mente alerta, pues vuestro adversario, el diablo, ruge como un león hambriento, buscando a quien devorar». De manera similar, Proverbios 4:23 nos insta a proteger nuestro corazón por encima de todo, ya que es el timón que guía la dirección de nuestra existencia. Estos pasajes, cargados de razón y cautela, nos recuerdan que, al abstenernos de experiencias y conocimientos potencialmente dañinos, debemos contrastar y evaluar toda información que recibamos con un discernimiento profundo. Esta llamada a la prudencia se complementa con la necesidad de un análisis riguroso, pues solo a través de una evaluación meticulosa y crítica podemos proteger nuestra fe y comprender mejor los mensajes que se nos presentan. Las luces enigmáticas sobre Jerusalén se convierten en un espejo contemporáneo del mandato bíblico a la vigilancia, incitándonos a indagar, a buscar el significado y a enfrentar lo desconocido con una combinación equilibrada de curiosidad y sabiduría. Imagina presenciar algo verdaderamente extraordinario, destellos luminosos surgiendo en los cielos sobre el sagrado enclave de la Roca en Jerusalén. Una imagen tan impactante inspira a las personas a compartir sus vivencias y a dar testimonio de lo que han contemplado. Al mismo tiempo, esta experiencia visual crea un espacio de asombro y reflexión que desafía nuestras percepciones, recordándonos la importancia de estar abiertos a interpretaciones que, aunque desconcertantes, pueden revelar dimensiones ocultas de nuestra realidad espiritual. No obstante, el misterio se profundiza a medida que la identidad del responsable de estas grabaciones sigue siendo un secreto bien guardado. El anonimato del autor de los videos añade una capa de intriga y desconfianza. Podría ser que todas estas impresionantes manifestaciones sean obra de un único artífice. Esta incertidumbre siembra dudas sobre la veracidad y autenticidad de las grabaciones, dejando a la comunidad dividida entre la admiración y la incredulidad. Esta situación fomenta un ambiente de cuestionamiento constante en el que tanto creyentes como escépticos se ven forzados a revisar sus convicciones y a buscar evidencia que respalde o refute la autenticidad de tales fenómenos. La Escritura enseña que aquellos que son testigos de manifestaciones divinas a menudo se sienten impulsados a compartir sus experiencias con el mundo. Sin embargo, el inexplicable silencio que rodea el origen de estos videos deja tanto a los fieles como a los críticos perplejos, cuestionando la veracidad de lo registrado. ¿Por qué solo aquellos detrás de la cámara han logrado capturar estos eventos celestiales, a pesar de la presencia constante de innumerables peregrinos y visitantes en este lugar venerado? La Biblia reconoce momentos en los que la luz divina ha iluminado el firmamento, simbolizando la cercanía y guía de Dios. Esta situación provoca una reflexión sobre la selectividad de tales revelaciones, invitándonos a considerar que tal vez la manifestación de lo divino se da de manera específica y única, reservada solo para quienes están destinados a ser testigos de ella. Un detalle curioso ha surgido en medio de estos testimonios. La intensa luminosidad registrada en los videos parece no alcanzar a iluminar el domo de la roca en su totalidad. Este fenómeno plantea una interrogante intrigante. ¿Será este un indicio de una intervención sobrenatural o simplemente una señal de manipulación digital? Con la tecnología actual, que facilita la creación y alteración de imágenes, es comprensible que la duda se instale.
La discusión sobre este detalle ha dividido opiniones, y mientras algunos insisten en la autenticidad de la experiencia, otros abogan por un análisis más riguroso y escéptico. Ante este mosaico de debates, la comunidad es llamada a actuar con humildad y a comprometerse en la búsqueda de la verdad divina, tanto si estas luces representan un símbolo de la gloria celestial, como si son meras ilusiones digitales. Es fundamental que nuestra aproximación se base en la sabiduría y el discernimiento. En nuestra búsqueda de comprensión nos acercamos a los misterios de la creación y a la profundidad del plan divino, ampliando el espacio de diálogo entre creyentes y escépticos. Como seguidores de Cristo, debemos perseguir la verdad con pasión y cautela, asegurándonos de que nuestras convicciones se sustenten en la luz y la palabra de Dios. La Biblia nos instruye a examinar cuidadosamente toda afirmación, tal como lo hicieron los bereanos en Hechos 17:11, al contrastar lo que oían con las Escrituras. Es imperativo que nosotros también abordemos estos enigmas con una mente crítica y discernida. Al evaluar las supuestas manifestaciones extraterrestres sobre el domo de la roca, recurrimos a los principios fundamentales de nuestra fe para guiarnos en este análisis, recordando siempre la importancia de la verificación y la reflexión profunda en nuestro camino hacia la verdad. El apóstol Pablo nos enseña, según Primera a los Tesalonicenses 5:21, a examinar cuidadosamente todo y aferrarnos únicamente a lo que es bueno. Este pasaje subraya la importancia de evaluar todas las afirmaciones bajo la luz de la verdad divina. Al profundizar en esta investigación, emergen ciertas anomalías. Por ejemplo, el espacio señalado se percibe sorprendentemente reducido en relación con la inmensidad de la estructura del domo, lo que genera interrogantes sobre su supuesto origen extraterrestre. A medida que analizamos más detenidamente, se hace evidente que las proporciones observadas en las imágenes no se corresponden con las dimensiones reales del domo. Esta discrepancia ha llevado a numerosos expertos a cuestionar la autenticidad del material, sugiriendo que podría tratarse de una representación alterada digitalmente. Esto refuerza la necesidad de abordar el asunto con un espíritu crítico y una mente abierta, tal como aconseja Pablo en su carta. El reconocido investigador Robert Schiffer, quien ha dedicado años al estudio de fenómenos misteriosos, ha identificado signos claros de manipulación digital en los archivos analizados. Su exhaustivo trabajo resuena con el consejo de Proverbios 14:15. El ingenuo cree todo lo que oye, pero el prudente reflexiona antes de actuar. De hecho, las evidencias de efectos generados artificialmente, particularmente en los bordes de las imágenes, apuntan con firmeza a una intervención humana. Las técnicas de análisis empleadas por Schiffer han revelado detalles sutiles pero significativos, como inconsistencias en la iluminación y la perspectiva que no ocurrirían naturalmente. Estos hallazgos invitan a una reflexión más profunda, no solo sobre la naturaleza del material en cuestión, sino también sobre el papel de la tecnología moderna en la creación de narrativas aparentemente extraordinarias. A medida que la tecnología avanza, el desafío radica en distinguir lo genuino de lo manufacturado. Este tipo de decepciones recuerda a los engaños relatados en el Génesis, donde la serpiente utilizó verdades a medias y una apariencia convincente para confundir a otros. Al igual que en tiempos bíblicos, el uso de ilusiones y artificios continúa influyendo en nuestra percepción de los hechos. Los debates actuales nos recuerdan que las batallas espirituales no solo pertenecen al pasado, siguen dando forma a la realidad que experimentamos en la actualidad. Además,
Esta situación nos invita a reflexionar sobre cómo las narrativas modernas, aunque disfrazadas de eventos sobrenaturales, muchas veces reflejan las luchas internas y espirituales que la humanidad ha enfrentado desde tiempos inmemoriales. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la claridad requiere tanto discernimiento como fe, no solo en lo que vemos, sino también en el contexto más amplio de nuestra relación con lo divino. Por medio de la intercesión de Jesús, Dios ha demostrado su deseo eterno de extender su misericordia a aquellos con quienes ha hecho un pacto, conservándolos dentro de su plan soberano. Como se destaca en Éxodo 33:19 y Romanos 9:15, esta expresión de compasión se fundamenta en su propósito divino, que trasciende el tiempo. A lo largo de la Biblia, se observa que cuando se menciona que Dios se arrepiente, no se refiere a un cambio de opinión al estilo humano, sino a un profundo pesar por cómo las decisiones humanas se alejan de su plan perfecto. Esta comprensión puede ayudarnos a interpretar mejor textos como 1 Samuel 15:29 y Números 23:19, donde la aparente contradicción entre las acciones humanas y divinas refleja más bien la distancia entre el ideal divino y las limitaciones humanas. Además, este lenguaje no intenta implicar que Dios sea inconsistente, sino que utiliza términos humanos para transmitir su compasión y su tristeza por los caminos errados que muchas veces tomamos. Esta perspectiva, conocida como antropopatía, nos permite comprender mejor su naturaleza divina al acercarnos a conceptos que nuestra mente finita puede captar. En lugar de percibir esto como un cambio en Dios, debemos verlo como una muestra de su fidelidad inmutable y su compromiso continuo con la humanidad, a pesar de nuestras fallas. Su amor y misericordia permanecen constantes, llamándonos siempre a volver a Él con un corazón arrepentido y dispuesto. La repetición en las Escrituras, especialmente cuando se atribuye a Dios, revela más un profundo lamento que un cambio de decisión al estilo humano. Pasajes como Génesis 6:6 y Números 23:19 muestran que el arrepentimiento de Dios, entendido en su contexto, es una expresión de su dolor por el contraste entre su propósito perfecto y las acciones humanas. De esta forma, lo que aparenta ser un arrepentimiento es, en realidad, una manifestación de su carácter santo y su compromiso con el bien supremo. Esta noción de arrepentimiento divino nos enseña sobre su paciencia y su disposición a obrar a través de medios ordenados como la intercesión y la oración, para revelar su voluntad. Ejemplos como el de Jonás y Nínive o Moisés intercediendo por Israel demuestran que Dios utiliza estos momentos para mostrarnos la importancia de volver a Él. Su constante disposición a escuchar nuestras súplicas y perdonarnos cuando cambiamos nuestro rumbo es una evidencia de su naturaleza fiel y justa que nunca se altera por las circunstancias. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La palabra arrepentimiento ha sido malinterpretada a lo largo del tiempo, llegando a asociarse con conceptos negativos o punitivos. Sin embargo, su verdadero significado es profundamente positivo. Arrepentirse simplemente significa cambiar nuestra forma de pensar y volver nuestra mirada hacia Dios. Es un cambio de perspectiva, dejar de enfocarnos en la culpa para abrazar el perdón, cambiar el desánimo por la paz y sustituir el egoísmo por un deseo de servir a los demás.
es alinear nuestra mente con la de Cristo y dirigir nuestra vida hacia lo que realmente importa. Este cambio de pensamiento no implica perfección instantánea, sino una transformación progresiva que refleja nuestro deseo de vivir en consonancia con los valores del reino de Dios. A medida que dejamos atrás los errores del pasado y abrazamos una nueva manera de ver la vida, experimentamos una renovación interior que nos fortalece y nos acerca más a su presencia. Este proceso nos llena de esperanza y propósito, mostrándonos que, sin importar, el arrepentimiento, lejos de ser una carga, es una invitación a la libertad. Es una oportunidad de dejar atrás aquello que nos separa de la paz verdadera y abrazar el propósito divino para nuestra vida. Al rendirnos a su voluntad, encontramos no solo perdón, sino una relación renovada que nos transforma desde dentro. Este acto de volver a Dios nos conduce a experimentar una alegría genuina y una paz que supera cualquier circunstancia. Cuando elegimos arrepentirnos, nuestras vidas se alinean con los planes de Dios. Ya no caminamos solos ni bajo la sombra de nuestros errores, sino guiados por su luz y fortalecidos por su amor. Este proceso no solo beneficia nuestra relación con Él, sino también cómo nos relacionamos con los demás, llevándonos a construir vínculos más auténticos y significativos. Así, el arrepentimiento no es solo un momento de cambio, sino el comienzo de una vida más plena y en sintonía con la bondad y el propósito divino. Agradezco profundamente que hayas enviado a Jesús para morir por todas mis faltas, de modo que yo no tenga que enfrentar la condena. Reconozco que no merezco tu perdón y sé que solo tu gracia puede rescatarme, Señor. Además, mi alma se inunda de asombro y gratitud al recordar que, a pesar de mis errores, fuiste tú quien me extendió un amor incondicional y me ofreció la esperanza de un nuevo comienzo. Cada latido de mi corazón es un recordatorio constante de tu infinita misericordia y redención. Jamás podría considerarme lo suficientemente virtuoso para alcanzar un estado perfecto. Jesús, gracias por amarme de tal manera que asumiste sobre ti toda mi culpa, haciéndome digno de aspirar al cielo. Te imploro humildemente que me salves. Al meditar en tu sacrificio, encuentro una fuerza renovadora que ilumina mi camino. Reconozco que mi imperfección es superada por el amor supremo que me ofreces, lo cual me brinda la oportunidad de vivir en paz y esperanza eterna, reafirmando mi compromiso de cambiar y crecer en fe. Creo en ti, Jesús, y confío en que cumplirás tu promesa de salvación. En el nombre de Jesús, elevo mi oración. Amén. Cada palabra que pronuncio en mi plegaria fortalece mi fe y me conecta con la certeza de que tu promesa es inquebrantable. Me sumerjo en la luz de tu esperanza, convencido de que cada día es una nueva oportunidad para caminar a tu lado y vivir conforme a tu divina voluntad. Acto de contrición tradicional. Dios mío, lamento de todo corazón haberte ofendido y detesto mis pecados por los justos castigos que me impones, pero sobre todo por haber ofendido a ti, mi Dios, fuente de toda bondad y merecedor de mi amor absoluto. Con la ayuda de tu gracia, me comprometo firmemente a no pecar más y a evitar cualquier situación que me aleje de ti. Con humildad y una determinación renovada, me propongo seguir el camino de la rectitud. Reconozco que cada error es una lección valiosa y que tu misericordia siempre me invita a redescubrir mi verdadero yo, guiándome hacia una vida de mayor integridad y amor sincero. Acto de contrición, forma alternativa, Dios mío. Lamento sinceramente mis pecados desde lo más profundo de mi ser. Al optar por el error y omitir el bien, he pecado contra ti, a quien debo amar sobre todas las cosas. Con tu ayuda me resuelvo a enmendar mi camino, a evitar el pecado y a abstenerme de todo aquello que me conduzca a él.
Recuerdo con humildad que nuestro Salvador, Jesucristo, sufrió y murió por nosotros. Estas palabras reflejan mi compromiso inquebrantable de cambiar y crecer espiritualmente. Sé que en cada tropiezo se esconde una lección y que el sacrificio supremo de Jesús ilumina el sendero hacia la redención y la vida eterna, impulsándome a vivir con mayor propósito y devoción. En el nombre de Jesús, oh Dios, ten misericordia. Acto de contrición inspirado en los Evangelios. Padre de misericordia, al igual que el Hijo pródigo, regreso a ti y reconozco mis faltas, sabiendo que ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Con el corazón contrito, busco tu perdón y anhelo volver a experimentar la calidez de tu amor incondicional, consciente de que, a pesar de mis errores, siempre puedo hallar refugio en tu misericordia y guía divina. Cristo Jesús, Salvador del mundo, elevo mi oración junto al ladrón arrepentido a quien prometiste el paraíso. Señor, acuérdate de mí en tu reino. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor, te invoco con total confianza. Purifica mi corazón y ayúdame a caminar como un verdadero hijo de la luz. Cada latido de esta súplica resuena en mi alma, recordándome la inmensidad de tu compasión. Anhelo que mi camino se llene de tu verdad y que tu amor transforme cada aspecto de mi existencia, guiándome hacia una vida plena en tu divina presencia. Acto de contrición a nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, elegiste ser llamado el amigo de los pecadores. Por tu muerte salvadora y resurrección, líbrame de mis transgresiones. Que tu paz arraigue en mi corazón y brote en forma de amor, santidad y verdad. Al reflexionar sobre tu sacrificio, mi espíritu se llena de gratitud y esperanza. Cada día se convierte en una oportunidad para renacer en la luz de tu misericordia, y mi vida se transforma en un testimonio vivo de tu salvación, inspirándome a compartir este mensaje con el mundo entero. Acto de contrición a Jesús. El Cordero de Dios, Señor Jesucristo, eres el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Por la gracia del Espíritu Santo, restáurame en la amistad con tu Padre. Límpiame de toda mancha de pecado con la sangre que derramaste por mí y elévame a una nueva vida para la gloria de tu nombre. Cada palabra de esta oración me conecta con la profundidad de tu amor redentor. Siento en mi interior la promesa de una renovación constante, donde tu sacrificio se convierte en el faro que ilumina mi camino hacia una existencia plena y transformada por la fe. Acto de contrición inspirado en el Salmo 51. Señor Dios, en tu infinita bondad, ten misericordia de mí. No mires mis pecados, sino quita toda mi culpa. Crea en mí un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu justo. Con esta súplica elevo mi alma en busca de una transformación profunda. Confío en que tu misericordia borrará las huellas del pasado y me guiará hacia un futuro lleno de luz, amor incondicional y la paz que solo tú puedes ofrecer. La oración de Jesús. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, un humilde pecador. Cada palabra de esta oración resuena en mi corazón, recordándome la inmensidad de tu compasión y la inagotable promesa de redención para aquellos que se acercan a ti con fe sincera y humildad genuina. Como profesor de seminario, solía comenzar mis clases preguntando a los estudiantes sobre sus percepciones acerca de Dios. Siempre emergía la intensidad del juicio divino y alguien solía preguntar: si Dios es amoroso, ¿por qué juzga a las personas con tanta severidad? Es innegable que el juicio de Dios puede resultar impactante. Según las Escrituras, hechos como el diluvio universal, la destrucción de los cananeos y el exilio de Israel fueron decretados por el mismo Dios. La conclusión de muchos era que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira. Esta reflexión abría un espacio para un diálogo profundo acerca de la dualidad entre el amor y la justicia divina. Nos invitaba a explorar cómo,
En medio de la severidad del juicio se esconde una misericordia infinita que llama a la redención y al crecimiento espiritual, desafiándonos a comprender la complejidad y la grandeza de la fe en toda su dimensión. Pero no es únicamente en el Antiguo Testamento donde observamos el juicio de Dios. Fue fundamental para ellos comprender que el juicio supremo aún está por venir. Cada uno de los juicios mencionados se puede interpretar como una pequeña muestra anticipatoria de ese juicio final, en el que Dios desatará su ira contra el pecado. Además, al meditar en estos mensajes, se revela que cada advertencia, cada señal de retribución, es una invitación a prepararnos para el encuentro definitivo con la justicia divina. Es como si cada juicio parcial fuese un ensayo que nos recuerda la seriedad de nuestras decisiones y la inevitabilidad de un balance final, en el cual nada quedará sin rendición de cuentas. El libro de Apocalipsis, última obra de la Biblia, detalla este juicio supremo contra la maldad. Sus páginas rebosan imágenes impactantes, castigos severos, los 4 jinetes, las 7 trompetas y las múltiples plagas. Al leer estos pasajes difíciles, a menudo nos enfrentamos al reto de armonizar la figura de un Dios amoroso con la imagen de uno que juzga a aquellos que Él mismo creó. Por otro lado, al profundizar en estas visiones, descubrimos que el lenguaje apocalíptico pretende sacudir nuestras certezas y forzarnos a una reflexión profunda sobre la justicia y la misericordia divinas. Nos invita a cuestionar nuestras percepciones y a entender que, en el marco de la eternidad, la medida del castigo es también la medida del amor restaurador. A veces sentimos el impulso de emitir nuestros propios juicios, exclamando: ¿cómo se atreve a actuar de esa forma? Eso es inaceptable. Sin embargo, los hechos de Dios son irrefutables. Están plasmados en las páginas sagradas de la Biblia. Simultáneamente, este reconocimiento nos insta a replantear nuestros criterios personales. Es fácil caer en la tentación de comparar nuestra moral con la divina, pero debemos recordar que nuestras perspectivas son limitadas y que la sabiduría de Dios trasciende cualquier juicio humano, llevándonos a una comprensión más profunda de su justicia. ¿Cómo debemos entonces interpretar estos eventos? Antes de asignar a Dios el rol de un castigador airado, conviene que nos planteemos ciertas preguntas. ¿Quién es realmente el juez detrás de cada sentencia? Al oír la palabra juicio, ¿qué imágenes nos vienen a la mente? Tal vez visualicemos un caso judicial de alto perfil, un veredicto infligido por un jurado, o incluso a algún familiar severo con estándares inalcanzables. En la actualidad, la palabra juicio suele llevar consigo connotaciones profundamente negativas. Paralelamente, al analizar estas ideas, podemos descubrir que la manera en que conceptualizamos el juicio humano está teñida por nuestras experiencias y prejuicios, lo cual dista de la perfecta imparcialidad y justicia que caracteriza al verdadero juez divino. Normalmente, hacemos todo lo posible por no ser catalogados como personas críticas. Sin embargo, la Biblia no nos asigna el papel de juez supremo. Esa función recae únicamente en Dios. Adicionalmente, al reconocer esta limitación, se nos abre la puerta para cultivar la humildad y la empatía, comprendiendo que la autoridad del juicio divino no se basa en la condena, sino en la oportunidad de redención y transformación. Antes de cuestionar las razones de Dios, es esencial preguntarnos: ¿quién es Él? Nuestra comprensión de su juicio debe fundamentarse en las características intrínsecas de su ser. Dios no es un jurado humano, cargado de prejuicios o estándares maleables. No es ese pariente crítico que juzga para sentirse superior. Al profundizar en este aspecto, descubrimos que Dios se define por su perfección divina, libre de las limitaciones y fallas que nos afectan a nosotros.
Cada atributo que poseemos de Él, su eternidad, omnisciencia, justicia, misericordia y amor, se entrelaza para ofrecer un panorama completo de un juez cuyo actuar no está sujeto a las imperfecciones del juicio humano. Él es divinamente perfecto, exento de cualquier defecto humano. Nuestro entendimiento del juicio divino debe basarse en las cualidades esenciales que definen su carácter. Un atributo es, en esencia, una verdad inmutable acerca de Dios. Esta reflexión nos lleva a reconocer que más allá de cualquier juicio o castigo, la esencia de Dios radica en su amor incondicional y en su deseo de guiar a la humanidad hacia un destino de paz y redención, actuando siempre con equidad y compasión. Del conocimiento de su palabra, aprendemos que Dios es trino, eterno, inmutable, infinito, autosuficiente, omnisciente, sabio, omnipresente, trascendente, fiel, bueno, justo, misericordioso, compasivo, amoroso, santo y soberano, entre otros atributos. Él encarna todas estas cualidades de manera simultánea e ininterrumpida. A medida que desglosamos la naturaleza del juez divino, se vuelve evidente que el juicio que emana de él no es un capricho, sino una manifestación necesaria de su carácter perfecto y de la justicia que sostiene el orden del universo. Cuando llegamos a esta comprensión, podemos aceptar que el juicio de Dios es inherentemente divino, no humano. ¿Es el juicio una parte intrínseca del carácter de Dios? Al explorar su esencia, debemos distinguir sus acciones de sus atributos. El juicio o la ira no son cualidades primordiales de Dios, sino respuestas inevitables que surgen de su naturaleza justa. Asimismo, al separar la manifestación de su ira de su carácter fundamental, nos damos cuenta de que su respuesta ante la injusticia es un acto de amor que busca restaurar el equilibrio y ofrecer una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. En la presencia de la injusticia, un Dios justo emite su juicio. Ante la impiedad, un Dios santo actúa. Las respuestas de Dios no son arbitrarias. En cada juicio se refleja su fidelidad, su misericordia, su gracia y su amor inquebrantable. Al final, comprendemos que, aunque el lenguaje del Apocalipsis pueda parecer estremecedor, cada medida extrema es una respuesta proporcional al pecado extremo, demostrando que la justicia divina siempre camina de la mano de la compasión. A pesar de la intensidad con la que se describe el juicio en el libro de Apocalipsis, es importante recordar que estos actos extremos responden a la gravedad del pecado humano. La Escritura nos revela, a través de la pluma de Juan, la resistencia de las personas a arrepentirse y a volverse hacia Dios. Frente a la devastación causada por el pecado, la respuesta divina se manifiesta con una justicia inalterable. Esta dualidad nos muestra que, a pesar de la severidad de las acciones judiciales, el propósito último de Dios es siempre la reconciliación, ofreciendo una y otra vez la oportunidad para el cambio y la transformación espiritual. En cada acto de juicio, Dios extiende un llamado: «Vuelve a mí». Su carácter inmutable se mantiene firme a lo largo de toda la historia. Agradezco profundamente tu atención y te invito a seguir de cerca el próximo video. De igual forma, este mensaje nos enseña que en cada sentencia hay un llamado a la reflexión y a la renovación espiritual, recordándonos que la puerta del perdón siempre está abierta para quienes deseen regresar a la fuente de toda vida. Adumor Pauchi. Déjame un comentario abajo, compártelo con tus amigos y acompáñame en el próximo capítulo, la historia de la puerta gorda. Para desvelar el misterio de la puerta cerrada, primero debemos sumergirnos en su fascinante historia, explorando cada detalle y descubriendo los secretos que han cautivado a generaciones.
Esta entrada, conocida como la Puerta Oriental o Puerta Gorda de Jerusalén, representa un hito de gran relevancia estratégica y religiosa en la antigua Jerusalén. Pero ¿qué circunstancias llevaron a que se sellara? ¿Y quién tomó tal determinación? La historia se remonta al siglo XVI, durante el reinado de Suleimán el Magnífico, cuando el sultán otomano ordenó clausurar la puerta, una medida táctica que continúa fascinando tanto a historiadores como a teólogos. Esta decisión, más allá de una simple medida defensiva o un acto arquitectónico, se vincula profundamente con las convicciones religiosas y las profecías de aquel tiempo. Su cierre no fue meramente el sellado de una entrada física, sino que marcó un hito que resonaría a lo largo de la historia, influyendo en las creencias sagradas de judíos, cristianos y musulmanes por igual. Además, este acontecimiento dejó una huella imborrable, simbolizando la convergencia de poder secular y espiritual, y demostrando cómo las decisiones estratégicas pueden tener un impacto duradero en el imaginario colectivo de múltiples tradiciones religiosas. Para los cristianos, este hecho adquirió un significado profético, interpretado como el cumplimiento de antiguas predicciones bíblicas y como un presagio de eventos futuros en la escatología cristiana. Al profundizar en este episodio, su significado se despliega en múltiples niveles. La puerta sellada no es solo un vestigio del pasado, sino un emblema que enlaza la historia, la profecía y la fe de una manera sorprendente. Esta intersección entre lo histórico y lo divino invita a reflexionar sobre cómo un solo acto puede encarnar la esperanza y el anhelo de redención, estableciendo un puente entre lo terrenal y lo celestial. Así, cada vez que se evoca esta imagen, se reaviva la memoria de un tiempo en que la fe y la profecía se entrelazaban de forma inseparable. El estudio de la profecía relevante se centra en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 13, donde se menciona una puerta que debe permanecer cerrada, pues el Señor, Dios de Israel, ha transitado por ella. Según esta revelación, el paso quedará clausurado, salvo para ser abierto únicamente para el príncipe. En la interpretación cristiana, este príncipe es Jesucristo, lo que subraya su papel único y central en la historia de la salvación. Esta profecía no solo cumple una función premonitoria, sino que también invita a los creyentes a reflexionar sobre la exclusividad del mediador divino en el camino hacia la redención. Así, el pasaje cobra una dimensión simbólica que trasciende el tiempo y sigue resonando en la espiritualidad contemporánea. Prosiguiendo con el análisis de la profecía y su realización histórica, pasamos a una parte crucial de nuestra reflexión: la relación entre Jesús y la puerta occidental clausurada. Comprender esta conexión es fundamental para desentrañar el significado pleno de la profecía y su trascendencia en la teología cristiana. Los cristianos sostienen que Jesucristo no solo cumple las antiguas predicciones del Antiguo Testamento, sino que también encarna las verdades espirituales que Él mismo reveló. Esta perspectiva profundiza en el concepto de salvación, mostrando cómo el simbolismo de la puerta cerrada se convierte en una representación del camino exclusivo hacia la redención, consolidado en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Dentro del contexto de la vida y misión de Jesús, la puerta que Ezequiel describe adquiere un valor trascendental. Simboliza el único camino hacia la salvación, representado en las palabras del Evangelio, donde Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Este acto de clausurar la puerta se transforma entonces en una metáfora viva de la creencia cristiana, evidenciando que solo a través de Jesucristo se alcanza la reconciliación con Dios,
lo que a su vez alimenta la esperanza en su segunda venida. La puerta sellada se concibe para muchos como aguardando la apertura final por el mismo Jesús. Un suceso que simboliza el cumplimiento del plan divino de salvación y la instauración definitiva de su reino. Es vital apreciar tanto su importancia histórica como su significado teológico. A lo largo de los siglos, esta puerta ha sido testigo de innumerables eventos trascendentales, cada uno añadiendo nuevas capas a su significado. Este legado histórico se fusiona con la interpretación profética, haciendo de la puerta cerrada un emblema que encarna la promesa divina y la expectación escatológica, recordándonos la inminente realización de las promesas sagradas. En síntesis, la puerta no se limita a ser un elemento histórico, sino que se erige como un símbolo palpable de la intersección entre la profecía, la historia y la fe cristiana. Representa el recordatorio de que Jesucristo es el único mediador en la salvación y anticipa el esperado cumplimiento de las promesas divinas. Este símbolo, profundamente enraizado en las tradiciones proféticas, sigue inspirando y desafiando a creyentes y estudiosos por igual, constituyendo un puente entre lo tangible y lo espiritual y recordándonos la eterna invitación a regresar a la fuente del amor divino. Al reflexionar sobre este cautivador cruce de sucesos y convicciones, se nos revela la profundidad y la complejidad inherentes al simbolismo religioso, capaz de transmitir verdades espirituales inquebrantables. La puerta cerrada de Jerusalén trasciende su existencia meramente física para erigirse como un emblema de esperanza, expectación y fe para millones en todo el orbe. ¿De qué manera se selló esta puerta tan enigmática? La decisión de Suleimán de clausurarla superó cualquier estrategia meramente defensiva, reflejando un significado simbólico y espiritual profundo, que continúa intrigando tanto a historiadores como a estudiosos de la fe. Esta reflexión nos invita a considerar que cada acción tomada en tiempos antiguos puede esconder mensajes y enseñanzas que perduran a lo largo de los siglos, recordándonos la interconexión entre lo material y lo trascendental en la historia sagrada de Jerusalén. Aunque a primera vista su decisión pudiera parecer motivada únicamente por razones estratégicas, no deja de entrelazarse con profundas convicciones religiosas. Según la tradición judía, el Mesías está destinado a ingresar a Jerusalén por medio de esta puerta. Reconociendo esta creencia y considerando que, en la perspectiva musulmana, Jesús también ostenta el título de Mesías, Suleimán pudo haber optado por sellar la entrada para impedir el acceso de un supuesto Mesías fraudulento. Este acto de clausura se erige, por tanto, como una medida preventiva cargada de significado teológico, en la cual la política y la fe se funden para preservar la autenticidad de una profecía milenaria que sigue inspirando debates y análisis en distintos ámbitos culturales y religiosos. Para respaldar esta idea, los otomanos erigieron un cementerio frente a la puerta, bajo la convicción de que Elías, figura asociada a la venida del Mesías, no podría cruzarla, aun cuando las normativas judías contemplan ciertas excepciones respecto a este acceso. El complejo manejo del sitio, involucrando la montaña del templo y la administración de un grupo vinculado a Hamás, junto con esfuerzos para detener obras no autorizadas por el Waqf islámico que amenazaban valiosos artefactos judíos, añadió otra capa de controversia. Pese a estas tensiones, en febrero de 2019 se permitió nuevamente el acceso al interior para los musulmanes, aunque la puerta en sí se mantiene cerrada. Este complejo entramado de decisiones y medidas refleja cómo la gestión de un solo monumento puede encapsular disputas históricas y políticas.
convirtiéndose en un punto neurálgico de intersección entre diversas tradiciones y reivindicaciones culturales. La continua existencia de esta cerradura destaca la manera en que la historia, la religión y la política han contribuido a moldear la narrativa en torno a la legendaria Puerta Dorada. A lo largo de los siglos, las murallas y portales de Jerusalén han sido constantemente restaurados y transformados, pero la Puerta Oriental se distingue como la más antigua, conservando su ubicación original a pesar del paso del tiempo. Esta permanencia no solo subraya su valor histórico, sino también su importancia simbólica, ya que cada restauración o alteración en su estructura lleva consigo una reinterpretación del legado cultural y espiritual que representa para las comunidades que han habitado y venerado esta ciudad milenaria. Durante el esplendoroso periodo de reconstrucción de Jerusalén, entre 1539 y 1542, esta puerta fue reabierta, marcando un hito en la revitalización urbana de la ciudad. Los robustos escalones de piedra del siglo VI, posiblemente originarios de la época de Nehemías, atestiguan su inigualable trascendencia histórica y su profundo significado. El episodio más impactante en la historia de este portal se registró en 1541, cuando la ciudad decidió sellarlo deliberadamente. Este suceso no solo transformó el paisaje urbano, sino que también imprimió un sello simbólico que sigue resonando en el imaginario colectivo, testimonio de cómo las decisiones arquitectónicas pueden encapsular visiones proféticas y espirituales que atraviesan generaciones. El acto de clausurar la puerta fue mucho más que una mera decisión constructiva. Estuvo cargado de simbolismo, cumpliendo una antigua profecía del libro bíblico de Ezequiel, redactada hace más de 2000 años. La determinación de Suleimán destaca especialmente por su trasfondo islámico, evidenciando la interconexión de distintas creencias y la reverencia compartida por la ciudad de Jerusalén. A lo largo de los años, la Puerta Cerrada ha enfrentado múltiples desafíos y controversias que han añadido capas a su compleja historia. Este acontecimiento resalta cómo los símbolos religiosos pueden actuar como puntos de convergencia para diversas tradiciones, recordándonos que los relatos proféticos no son estáticos, sino que se reinterpretan continuamente en función de los contextos culturales y políticos de cada época. Durante la Guerra de los 6 días, algunos soldados judíos intentaron forzar la apertura de la puerta, convencidos de que lograrlo representaría una victoria histórica trascendental. Sin embargo, un líder judío ortodoxo se opuso rotundamente, afirmando que la puerta debía permanecer sellada hasta la llegada del Mesías, reflejando una creencia religiosa profundamente arraigada. La historia de la Puerta Occidental se extiende aún más, llenándose de episodios que refuerzan su carácter místico y su valor profético. Este enfrentamiento interno evidenció la fuerza de las convicciones religiosas, donde la fe se impuso sobre la estrategia militar, subrayando que ciertos símbolos deben ser respetados como parte integral de la identidad y la esperanza de un pueblo. En 1917, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, las autoridades musulmanas planearon demoler la puerta para anular el poder simbólico de la profecía y consolidar su control sobre la zona. No obstante, esos planes se vieron frustrados de manera inesperada cuando la ciudad fue tomada por fuerzas británicas, el mismo día en que se intentó su desmantelamiento. Este giro histórico ilustra cómo los eventos políticos y militares pueden alterar los destinos de monumentos cargados de significado, dejando claro que incluso en medio de conflictos, la historia y la fe logran perdurar,
conservando la esencia de aquellos símbolos que trascienden el tiempo. Al meditar en este intercambio de sucesos y convicciones, se nos revela la intricada complejidad de la narrativa histórica y espiritual que envuelve a la puerta, insinuando la existencia de un patrón mayor de destino y creencia aún por descifrar. Los rabinos judíos sostenían que el Mesías llegaría como un líder imponente proveniente del oeste, ingresando por la puerta occidental para otorgar liberación a la ciudad. Con el fin de frustrar esta expectativa, los musulmanes sellaron la puerta hace siglos y erigieron un cementerio justo enfrente, convencidos de que ningún líder religioso devoto cruzaría un lugar sagrado de descanso, evitando así el advenimiento de las profecías que anunciaban la llegada del Mesías. Este suceso, lejos de desvirtuar la profecía, paradójicamente la acentuó, convirtiéndose en una confirmación visual de las expectativas que se pretendían reprimir. La convergencia de creencias y la intervención en la estructura física generaron un diálogo profundo entre las distintas tradiciones, demostrando cómo cada acción puede resonar en múltiples niveles de interpretación espiritual e histórica. De manera irónica, esta medida terminó reforzando la profecía que se trataba de contener. Dicho intercambio de convicciones se extiende también al Nuevo Testamento, donde en Hechos 2, Pedro cita al profeta Joel, cuyas palabras se asocian frecuentemente con la segunda venida de Cristo. Este pasaje conecta de forma significativa con Ezequiel 44.12, sugiriendo el papel crucial que desempeñaría la puerta en los acontecimientos venideros. Aunque Jesús no hizo una alusión directa a la puerta occidental, la mención de Pedro apunta a un significado más profundo, invitándonos a ver en este símbolo una prefiguración de eventos futuros. Esta conexión textual abre la puerta, en sentido figurado, para una interpretación que va más allá del mero acontecimiento histórico, enlazando las escrituras en una narrativa coherente sobre la restauración y la redención final. La interpretación del término Forast nos permite comprender la puerta occidental como una manifestación inicial del portal que se erigirá en el reino milenial. No obstante, es imprescindible que esta visión se equilibre con enseñanzas bíblicas claras, evitando reducirla exclusivamente a hechos históricos o creencias aisladas. Las discusiones teológicas suelen vincular la puerta occidental con la puerta templada de Ezequiel, aunque existen diversas opiniones al respecto. Esta pluralidad de interpretaciones evidencia la riqueza del debate y resalta la importancia de analizar el contexto en el que se enmarca cada símbolo, permitiéndonos apreciar la profundidad y la amplitud del mensaje profético. Algunos estudiosos sostienen que Ezequiel hacía referencia a un portal templado distinto, lo que genera cierta ambigüedad en la interpretación. La tradición judía, por su parte, asocia la puerta occidental con el inminente retorno de la Chacana, una manifestación divina en la era mesiánica, elevándola como emblema de esperanza en la promesa de Dios. Esta perspectiva alude a la existencia de una puerta diferente en el templo del futuro millennial, distinguida por su ubicación estratégica y por un prolongado estado de clausura, lo que añade otra capa de significado al ya complejo entramado de simbolismos que envuelven este monumento sagrado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue concebido ese puerto dorado que permaneció cerrado durante milenios? El puerto dorado se destaca en el área de Al-Aqsa como una creación remarcable, caracterizada por su diseño armonioso, su profundo significado histórico y la fusión de diversas influencias culturales. Más que un simple acceso, este puerto actúa como un portal temporal, exhibiendo el extraordinario arte y la maestría arquitectónica de sus artífices, mientras abraza un mosaico de culturas.
Uno de los rasgos más sorprendentes del Puerto Dorado es su fachada, que se extiende a lo largo de 2 metros contiguos a la muralla, lo que resalta tanto su relevancia estética como su significado simbólico en la historia de la región. Cada uno de estos elementos, desde la clausura de la puerta hasta la construcción del emblemático Puerto Dorado, se integra en una narrativa que trasciende los límites del tiempo y de las culturas. Nos invita a reflexionar sobre cómo los monumentos históricos no solo narran el pasado, sino que también siguen dialogando con el presente, recordándonos la incesante interacción entre la fe, la política y la historia. La Puerta Oriental de Jerusalén se erige como un testimonio viviente de la evolución histórica de la ciudad, siendo un vestigio que ha sido objeto de múltiples restauraciones y modificaciones a lo largo de los siglos, reflejando las huellas de diferentes imperios y culturas que han transitado por la región. Recientes estudios arqueológicos han revelado inscripciones y marcas de construcción que permiten vislumbrar cómo esta estructura fue adaptándose a los cambios políticos y sociales, ofreciendo pistas sobre las técnicas constructivas utilizadas en distintas épocas y la influencia de diversos estilos arquitectónicos. Diversas comparaciones con otros portales sagrados en el mundo han puesto de relieve que, al igual que en ciudades antiguas de Asia y Europa, la simbología de una puerta clausurada puede interpretarse como un límite que separa lo terrenal de lo divino, instaurando un espacio de misterio y reverencia. En la actualidad, la Puerta Oriental se ha convertido en un punto de encuentro para el diálogo interreligioso, donde líderes y académicos de diferentes credos analizan su significado como símbolo de barrera y al mismo tiempo de unidad espiritual que convoca a la reflexión y al entendimiento mutuo. La relevancia política del monumento trasciende lo meramente histórico, ya que se ha convertido en un emblema en las disputas contemporáneas sobre la administración del patrimonio de Jerusalén, evidenciando la compleja interacción entre intereses culturales, religiosos y estatales. Esta puerta ha inspirado a numerosos artistas, poetas y escritores, quienes han plasmado en sus obras la dualidad de su existencia. Un obstáculo físico y a la vez un ícono de esperanza y redención que invita a explorar las profundidades de la experiencia humana y espiritual. Entre las propuestas actuales se discute la posibilidad de abrir simbólicamente la puerta a través de iniciativas culturales y proyectos de cooperación, lo que permitiría reinterpretar su función histórica y promover un mensaje de reconciliación y paz en un contexto de constante tensión. La aplicación de tecnologías modernas, como la reconstrucción digital en 3D y la realidad aumentada, ha permitido a historiadores y turistas explorar virtualmente cada detalle de la estructura, ofreciendo una perspectiva renovada sobre su arquitectura y su evolución a lo largo del tiempo. Muchos peregrinos que visitan Jerusalén consideran la Puerta Oriental como un hito espiritual, un lugar que invita a la introspección y que simboliza el umbral entre el pasado místico y un futuro lleno de posibilidades, resonando profundamente en sus viajes personales de fe. Mirando hacia el futuro, este emblemático portal continúa siendo un foco de estudio y debate, al mismo tiempo que representa la continuidad de una herencia que une tradiciones milenarias con las aspiraciones modernas de paz, diálogo y unidad en una ciudad cargada de historia y espiritualidad.